Regrésate a México, le indicaba un soldado a un migrante que con los brazos arriba suplicaba para que los dejaran entrar. La situación en la frontera entre Estados Unidos y México es el epicentro de uno de los desafíos humanitarios más grandes de nuestra era. Cada día, miles de personas se enfrentan a condiciones extremas y a un sistema que parece no estar diseñado para manejar esta afluencia masiva. Con medidas cada vez más estrictas y una creciente politización del tema, surge una pregunta crucial. ¿Estamos encaminados hacia una solución definitiva o a un desastre humanitario sin precedentes? Un vistazo global. La migración como fenómeno mundial. Aunque el enfoque de este análisis se centra en la frontera entre Estados Unidos y México, es fundamental recordar que la migración es un fenómeno global. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, más de 280 millones de personas viven fuera de su país de origen, lo que representa el 3.6% de la población mundial. Las causas de la migración son diversas: conflictos armados, crisis económicas, desastres naturales y persecución política. En Europa, por ejemplo, las olas de migrantes provenientes de Siria, Afganistán y países africanos han puesto a prueba la solidaridad y la cohesión de la Unión Europea. Del mismo modo, en África, el desplazamiento interno es un problema creciente debido a la desertificación y la falta de recursos. Este contexto global subraya que la migración no es un problema exclusivo de la región de América del Norte, sino un desafío que requiere cooperación internacional. La historia de la frontera, de la cooperación a la confrontación. La relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, especialmente en lo que respecta a la migración. Desde el siglo XIX, cuando gran parte del suroeste de Estados Unidos era territorio mexicano, hasta la actualidad, la frontera ha sido un espacio de intercambio cultural y económico. Sin embargo, también ha sido escenario de conflictos y tensiones. El programa Bracero y la migración laboral. Uno de los momentos clave en la historia migratoria entre ambos países fue el programa Bracero, implementado durante la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo bilateral permitió que cientos de miles de trabajadores mexicanos ingresaran a Estados Unidos para suplir la falta de mano de obra. Aunque este programa terminó en 1964, sentó un precedente para la migración laboral y demostró la dependencia de Estados Unidos en la fuerza laboral mexicana. Endurecimiento de las políticas migratorias. Con el paso de las décadas, la política migratoria de Estados Unidos se volvió más restrictiva. En los años 90, bajo la administración de Bill Clinton, se inició la construcción de barreras físicas en puntos clave de la frontera. Estas medidas continuaron bajo los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, quien convirtió la construcción del muro fronterizo en una de las promesas centrales de su campaña. El impacto de las políticas actuales. La vida en la frontera. En la actualidad, la frontera es una región de contrastes. Por un lado, es una zona de vital importancia económica, con miles de millones de dólares en comercio cruzando diariamente. Por otro lado, es una región marcada por la vigilancia extrema y la desesperación de los migrantes. Centros de detención y su problemática. Uno de los aspectos más controvertidos de la política migratoria estadounidense es el uso de centros de detención. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, estos centros albergan a decenas de miles de personas, incluidos niños y familias enteras. Las condiciones en muchos de estos lugares han sido duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, que denuncian el hacinamiento, la falta de atención médica adecuada y los abusos. Un informe reciente de Human Rights Watch reveló que en algunos centros de detención los migrantes pasan semanas o incluso meses sin acceso a servicios básicos. Además, la separación de familias ha tenido un impacto devastador en la salud mental de los niños, muchos de los cuales quedan traumatizados por la experiencia. Las ciudades fronterizas. Un doble impacto. Las ciudades fronterizas, tanto en México como en Estados Unidos, están en el centro de esta crisis. Lugares como Tijuana, Ciudad Juárez, El Paso y McAllen han visto un aumento en la llegada de migrantes, lo que ha puesto a prueba sus recursos y su capacidad de respuesta. En Tijuana, por ejemplo, los refugios están desbordados.
Muchos migrantes viven en campamentos improvisados, expuestos a las inclemencias del tiempo y a la violencia de grupos criminales. Al mismo tiempo, estas ciudades también dependen del comercio transfronterizo y de la cooperación económica, lo que genera una paradoja. Mientras que las políticas nacionales endurecen las restricciones, a nivel local existe una interdependencia que es difícil de ignorar. Testimonios que humanizan la crisis. La historia de Vanessa y otros migrantes. Detrás de cada cifra en la crisis migratoria hay un rostro, un nombre, una historia de lucha, resiliencia y, a menudo, de desesperación. Entre las miles de personas que buscan cruzar la frontera se encuentra Vanessa, una mujer salvadoreña de 34 años que emprendió un viaje de más de 2.000 kilómetros con sus dos hijos, Carlos de 9 años y Sofía de 5. La historia de Vanessa es un reflejo de las adversidades que enfrentan miles de migrantes cada día. El inicio del viaje. Huir para sobrevivir. Vanessa vivía en San Salvador, la capital de El Salvador, donde las pandillas han convertido barrios enteros en zonas de guerra. La violencia era una constante en su vida. No podíamos salir después de las 6 de la tarde, recuerda. Incluso dentro de la casa sentíamos que no estábamos seguros. El detonante fue un día en que su hijo Carlos presenció un asesinato en la esquina de su calle. Los hombres armados lo vieron y lo amenazaron. Me dijeron que si hablaba lo iban a matar, cuenta Vanessa con la voz quebrada. Esa noche decidió que no podía quedarse más tiempo. Vendió lo poco que tenía, incluyendo un viejo televisor, para financiar su viaje hacia el norte. El trayecto, un camino lleno de peligros. El viaje fue una odisea. Desde San Salvador, Vanessa y sus hijos cruzaron a Guatemala en autobuses atestados. Allí se unieron a una caravana de migrantes que avanzaba hacia México. Pensé que viajar en grupo sería más seguro, explica. Sin embargo, el camino estuvo lleno de peligros, extorsiones por parte de policías corruptos, amenazas de traficantes de personas y el acecho constante de grupos criminales. Uno de los momentos más aterradores ocurrió en Chiapas, donde fueron interceptados por un grupo armado que se hacía pasar por autoridades. Nos bajaron del autobús Aroñío y nos obligaron a entregar todo el dinero que llevábamos, dice. Lo poco que nos quedaba para comida se fue en un instante. Pero el peor momento llegó en Veracruz, donde Vanessa perdió de vista a Carlos por unos minutos en una terminal de autobuses abarrotada. Pensé que se lo habían llevado, recuerda con lágrimas en los ojos. Afortunadamente, lo encontró después de una búsqueda frenética, escondido detrás de un mostrador. Fue el momento más aterrador de mi vida. Llegada a la frontera, un limbo interminable. Tras semanas de viaje, Vanessa y sus hijos finalmente llegaron a la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Allí la situación no mejoró. Nos dijeron que podíamos cruzar con la aplicación CBP One, pero las citas estaban llenas, explica. Durante semanas vivieron en un campamento improvisado cerca del puente internacional, donde el calor era sofocante durante el día y las temperaturas caían dramáticamente por la noche. La falta de agua potable y alimentos adecuados hizo que Sofía enfermara de diarrea y fiebre alta. Pensé que iba a perderla, confiesa Vanessa. Fue gracias a un grupo de voluntarios que Sofía recibió atención médica. Ellos nos salvaron la vida, dice, refiriéndose a las organizaciones no gubernamentales que operan en la zona. El rechazo en la frontera, un golpe devastador. Finalmente, Vanessa logró llegar al punto de entrada para solicitar asilo. Sin embargo, fue rechazada bajo el argumento del Título 42, una política implementada durante la pandemia de COVID-19 que permite la expulsión inmediata de migrantes por razones de salud pública. No entendía por qué, dice. Solo quería un lugar seguro para mis hijos. Tras ser devuelta a México, Vanessa consideró regresar a El Salvador, pero sabía que eso significaba un riesgo mortal. Es como si nos dijeran que nuestra vida no vale nada, reflexiona. Ahora vive en un refugio en Matamoros, esperando otra oportunidad para cruzar. Otros testimonios que reflejan la diversidad de experiencias migrantes. Miguel, el joven soñador que busca oportunidades. Miguel, de 22 años, es un migrante hondureño que dejó su hogar con la esperanza de encontrar trabajo en Estados Unidos y ayudar a su familia. Mi sueño es estudiar ingeniería, dice.
En su ciudad natal, San Pedro Sula, la pobreza y la falta de oportunidades hicieron que Miguel dejara la universidad. No puedo seguir viendo a mi mamá trabajar tan duro solo para que no nos falte comida. El trayecto de Miguel fue menos peligroso que el de Vanessa, pero no menos agotador. Pasó semanas caminando y tomando aventones hasta llegar a la frontera. Ahora, vive en un refugio en Tijuana, donde trabaja como voluntario mientras espera una respuesta a su solicitud de asilo. Aquí hay gente de todos lados, comenta. He conocido a haitianos, venezolanos, cubanos. Todos buscamos lo mismo, una oportunidad. Ana y Pedro, una pareja mayor que huye del cambio climático, versión ampliada. Ana y Pedro, oriundos de un pequeño pueblo en el altiplano guatemalteco, representan una de las caras menos visibles de la crisis migratoria: los desplazados climáticos. Durante más de 4 décadas trabajaron la misma parcela de tierra heredada por generaciones. Su vida giraba en torno al cultivo de maíz y frijol, pilares fundamentales de la dieta guatemalteca. Nuestro mundo era pequeño, pero feliz, recuerda Ana, su mirada perdida en los recuerdos. Sin embargo, el clima comenzó a cambiar drásticamente hace unos años. Las lluvias, antes predecibles, se volvieron erráticas. Temporadas completas pasaban sin una gota de agua, seguidas por tormentas devastadoras que arrasaban con todo a su paso. El agua que debía alimentar nuestras plantas solo las ahogaba, dice Pedro con tristeza. Perdimos cosechas enteras. El impacto del cambio climático en las comunidades rurales. El caso de Ana y Pedro no es único. Según un informe reciente del Banco Mundial, América Central es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Sequías prolongadas, huracanes más intensos y la degradación del suelo están empujando a miles de familias rurales al borde de la subsistencia. Para Ana y Pedro, el cambio climático no era solo un concepto abstracto, sino una realidad que destruía su modo de vida. Los esfuerzos para adaptarse resultaron infructuosos. Probaron nuevas técnicas de cultivo y variedades de semillas resistentes a la sequía, pero sin el apoyo técnico y financiero necesario, los resultados fueron insuficientes. Teníamos que decidir si comíamos o invertíamos en la próxima cosecha, explica Ana. Al final se quedaron sin nada. La dolorosa decisión de partir. Cuando la situación se volvió insostenible, Ana y Pedro tomaron una decisión que jamás imaginaron: abandonar su hogar. Pensábamos que moriríamos en nuestra tierra, como nuestros padres y abuelos, dice Pedro con la voz cargada de emoción. Pero la tierra nos traicionó, o quizás nosotros la traicionamos primero. El anuncio de una nueva caravana migrante que partiría hacia el norte les dio un rayo de esperanza. Aunque conscientes de los riesgos, se unieron al grupo. Sabíamos que no sería fácil, pero quedarse era igual de peligroso, explica Ana. El arduo viaje hacia el norte. El camino fue particularmente desafiante para Ana y Pedro debido a su edad. Durante largas jornadas de caminata bajo el sol abrasador, Pedro comenzó a sentir un dolor agudo en su pierna derecha. Un día, mientras cruzaban un sendero rocoso en Chiapas, tropezó y cayó torciéndose el tobillo. Pensé que hasta ahí llegábamos, recuerda Ana. Afortunadamente, otros migrantes del grupo no los dejaron atrás. Entre todos improvisaron una camilla con ramas y mantas, cargando a Pedro hasta el siguiente pueblo. Es en esos momentos cuando te das cuenta de que, aunque el mundo parezca cruel, siempre hay gente buena, reflexiona Ana. En cada parada enfrentaron nuevos desafíos: encontrar agua potable, protegerse de las temperaturas extremas y evadir a las autoridades migratorias. Las noches eran especialmente difíciles, con el frío mordiendo sus huesos mientras dormían en el suelo. A pesar de todo, nunca perdieron la esperanza. Nos repetíamos a nosotros mismos: un paso más, un día más, dice Pedro. La llegada a Ciudad Juárez. Una nueva esperanza, un nuevo desafío. Después de semanas de viaje, Ana y Pedro finalmente llegaron a Ciudad Juárez, donde se instalaron en un refugio administrado por una organización local. El refugio les proporcionó un respiro temporal, comida caliente, atención médica básica y un lugar para descansar. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto. Están en la lista de espera para solicitar asilo en Estados Unidos,
pero saben que el proceso puede llevar meses o incluso años. Mientras tanto, buscan un patrocinador que pueda ayudarlos a ingresar legalmente al país. No queremos ser una carga, dice Ana. Solo queremos trabajar y vivir en paz. Las voces de los niños. Un futuro incierto, versión ampliada. Los niños representan el grupo más frágil dentro de la crisis migratoria. A menudo se les priva de sus derechos básicos: educación, salud, seguridad y en muchos casos de sus familias. Los traumas que enfrentan pueden afectar su desarrollo emocional y físico durante años, si no de por vida. Según UNICEF, más del 40% de los migrantes en la frontera son menores de edad. Algunos viajan con sus familias, pero una cantidad alarmante lo hace solos, enfrentando peligros inimaginables. El impacto del desplazamiento en la niñez. Para un niño, el viaje migratorio es un torbellino de emociones: miedo, confusión, agotamiento y a veces esperanza. Son testigos de actos de violencia, de la desesperación de sus padres y de la dureza de un entorno hostil. La falta de estabilidad puede provocarles trastornos de ansiedad, estrés postraumático y problemas de comportamiento. En los campamentos o refugios temporales, muchos niños no tienen acceso a la educación, pierden años cruciales de aprendizaje, lo que puede limitar sus oportunidades a largo plazo. Además, la incertidumbre sobre su estatus migratorio y la separación de sus seres queridos amplifican sus miedos. ¿Cuándo podremos ir a casa? Es una pregunta recurrente que a menudo no tiene respuesta. En su travesía, estos niños se enfrentan a amenazas constantes. Los traficantes de personas, conocidos como coyotes, prometen ayudarlos a cruzar, pero a menudo los abandonan a su suerte. Otros niños caen en manos de redes de trata, siendo explotados laboral o sexualmente. Según Human Rights Watch, miles de niños migrantes no acompañados son detenidos en centros de inmigración donde enfrentan condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de acceso a atención médica y alimentación insuficiente. Además, para muchos de estos niños, el viaje no termina al cruzar la frontera. Una vez en Estados Unidos, enfrentan largos procesos legales para determinar su estatus migratorio. Mientras tanto, viven en centros de detención o con familias de acogida, esperando un futuro incierto. La falta de apoyo emocional y las barreras lingüísticas dificultan aún más su integración. El derecho a soñar. Historias de esperanza. A pesar de los desafíos, muchos niños migrantes encuentran maneras de aferrarse a la esperanza. En los refugios, algunos participan en programas educativos improvisados o actividades recreativas que les permiten recuperar, aunque sea por un momento, una sensación de normalidad. Carlos, por ejemplo, sueña con ser doctor. Quiero ayudar a las personas que sufren como nosotros, dice. Su resiliencia es un testimonio del poder del espíritu humano. Sofía, con su inocencia intacta, anhela cosas simples: una casa con un jardín y un perro. Estos sueños, aunque modestos, representan una conexión con un futuro mejor. En las comunidades migrantes, la solidaridad es clave. Los voluntarios, trabajadores sociales y defensores de los derechos humanos, trabajan incansablemente para brindar a estos niños un entorno más seguro. A través de talleres de arte, música y deportes, buscan ayudarles a canalizar sus emociones y construir confianza. La urgencia de la acción. Proteger a los más vulnerables. La crisis migratoria plantea una pregunta fundamental: ¿cómo podemos proteger a los niños en estas circunstancias extremas? Las soluciones deben ser integrales, abordando tanto las causas del desplazamiento como las necesidades inmediatas de los menores. Políticas migratorias más humanas. Los gobiernos deben implementar políticas que prioricen la protección de los niños. Esto incluye evitar la detención prolongada y garantizar el acceso a servicios básicos como educación y salud. Reunificación familiar. Muchos niños migrantes están separados de sus padres. Facilitar la reunificación familiar debe ser una prioridad para reducir el impacto emocional en los menores. Apoyo psicológico. Los niños que han experimentado traumas necesitan acceso a servicios de salud mental. Esto es crucial para ayudarles a procesar sus experiencias y construir un futuro más estable. Inversión en comunidades de origen. A largo plazo, es fundamental abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza,
la violencia y el cambio climático, para que las familias no se vean obligadas a huir. Conclusión: una crisis que exige soluciones humanas. Las historias de Carlos, Sofía y otros niños migrantes nos recuerdan que la crisis migratoria no es solo un problema político o económico, es una crisis humana. Los niños no son solo cifras en un informe, sino individuos con sueños, miedos y esperanzas. Su resiliencia es un llamado a la acción. ¿Cómo podemos construir un sistema que no solo los proteja, sino que les permita prosperar? La respuesta depende de nosotros como sociedad. ¿Qué opinas tú? Déjame tus comentarios y reflexiones.